Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa del presidente López Obrador. Ya va camino ahora al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde ahí estará trasladándose hasta Washington, D.C., donde ya está nuestro querido compañero y amigo Vicente Serrano, con quien tengo mucho que platicar. Se lo decía yo desde detrás de bambalinas, si usted lo quiere ver así. Yo estoy aquí en Kansas City, el equipo está en Chicago, Illinois, él está en Washington, D.C., pero todos estamos conectados e indignados con ciertas declaraciones. Hoy el presidente solo le da la palabra a la reportera de Proceso, que mire, si usted me lo permite, si lo puedo decir así con mucho respeto, me parece que va ahí a defender a los pobres priistas, a la mañanera, fíjese, salió a defender a los priistas en la mañanera al reprocharle a López Obrador que los quieren acorralar para que no ganen el Estado de México con este último escándalo de Enrique Peña Nieto, ahora que pues usted lo sabe perfectamente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dio a conocer una serie de transferencias y depósitos multimillonarios del expresidente Enrique Peña Nieto y declaró que el gobierno de México lo denunció ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El presidente, antes de que le dé la palabra ya a Vicente, porque se muere de ganas también de hablar de esto, le dice a Dalila, pues que eso es mentira, obviamente, ¿no? Que no es cierto, que eso es periodísticamente hablando y de manera amable, una volada de los priistas, de los panistas y de los medios. Comentó que el compañero Serrano, así le llama a Vicente Serrano, le planteó el caso, pero que ya le habían hecho preguntas desde antes y que no tiene nada que ocultar, que por eso le pidieron a Pablo Gómez que informara, pero que su gobierno no son perversos, no actúan de mala fe. De ahí soltó muchas cosas, pero déjeme darle la bienvenida una vez más a mi compañero y amigo Vicente Serrano hasta allá, hasta la capital de Washington, D.C., donde espera precisamente el presidente López Obrador. Vicente, te vuelvo a saludar con mucho gusto. Mi querido Toño, gracias por tomarme nuevamente la comunicación. Estaba a punto de salir rumbo a la Casa Blanca, pero te dije, mejor nos enlazamos aquí en el hotel y luego corro para el programa a la Casa Blanca porque, bueno, ¿qué te digo? El presidente va a hacer que muchos compañeros perdón, que muchos compañeros pidan su vitacilina para el ardor, pero yo qué voy a... Ahora resulta que yo tengo que ver o yo soy el malo de la película porque dice el compañero Serrano, el presidente, pero bueno, creo que eso es lo menos importante de esta situación. Qué cosas con Dalila Escobar, por cierto, queda evidenciada porque el presidente menciona a la revista Proceso como golpeadora. Ella es corresponsal de la revista Proceso y bueno, pues debo decir, Toño, que este es un periodicazo en la jeta, para que no suene tan feo, en la jeta para aquellos que le están buscando. ¿Por qué ese salamero? ¿Por qué ese cromasables de López Obrador fue a plantar, a sembrar la pregunta sobre la investigación a Peña Nieto? ¿Por qué Jesús Ramírez Cuevas mandó a este chayotero a hablar de este tema y convertirlo en cortina de humo? Pues se van a quedar con las ganas porque esta pregunta ni sembrada, ni Jesús Ramírez Cuevas, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué parte no entienden que retomamos esto de una declaración de Santiago Nieto en una entrevista que nos concedió? Ni esos Hace más que tanto dicen que le estamos haciendo el caldo gordo, ensalzando la figura de Santiago Nieto, tienen la razón. Y aquí dice el presidente, pues, ¿qué parte no entienden? Mi querido Toño, qué claridad del presidente. Y yo le agradezco. Es lo único que me queda, agradecerle al presidente su transparencia. Eso es lo que lleva al presidente a, a, a llamar a Pablo Gómez porque yo le pedí que nos confirmara. O sea, no, es que no queda de otra, Toño. Vamos, es más, si me permites, no quiero extenderme mucho porque este es tu espacio, pero ¿qué te parece si le damos contexto
hasta histórico, si me permiten la expresión, a esto que surge. ¿No tendrán los compañeros en producción, tendrán esa declaración de Santiago Nieto cuando habla de la investigación y a mí me llama la atención y de ahí surge todo? ¿Lo tendrán, Ceci? ¿Cómo surge todo con Santiago Nieto? ¿De cuándo es esa entrevista? De hace más de un mes. Definitivamente desde hace más de un mes ya la tenemos ya en el deck de Sin Censura, Vicente. Y a mí me llama mucho la atención precisamente cómo es que pues son no solo priistas y panistas, sino supuestos periodistas, supuestos compañeros nuestros colegas, que se han dado a la especulación, o sea, pero para nada utilizando el rigor periodístico, han estado diciendo, no, es que esta es una forma de poder enfrentar al priismo, llega en buen momento, ya lo platicaremos en unos momentos más, pero verdaderamente no investigan ni un poquitito, por eso quedan mal a nivel internacional, por eso voltean a ver al periodismo en México y dicen, chin, pues sí, estos cuates con pura hablada, sin investigación, sin rigor periodístico, salen con sus especulaciones, ¿no? Pero ya tenemos este extracto de hace más de un mes aquí en Sin Censura. ¿Qué te parece que lo ponemos para que la gente pues se dé cuenta, ¿no? Como mes y medio, si recuerdas, Toño, Eh, porque hace más de un mes que le hice la primera pregunta al presidente, pero hace más, por ahí de un mes y medio que nos concedió esta entrevista a Santiago Nieto, y esto fue lo que pasó. Nunca un tuit tuyo me había hecho tanto ruido. Y déjame hacer referencia a este. Lo publicaste ayer. Tú sabes que te respeto, que te admiro. Ayer escribiste sin palabras, retuiteando la nota de que Enrique Peña Nieto se mudó a España con visa dorada y que vive en un chalet de lujo. Sin palabras. Yo te conozco y sé que ese sin palabras es más que dos palabras que escribes en Twitter. ¿Qué te parece este empresario, expresidente, que vive junto a Penélope Cruz y a Javier Bardem, que invierte millonadas? Yo te pregunto porque también fuiste perseguido por ese gobierno priista de Peña Nieto. No nos quedemos callados, doctor. Sí, a ver, es que también hay que ponerlo en el contexto. Estamos hablando de que para conseguir una visa dorada, las personas, empresarios, pues básicamente eso se trata, que inviertan en España, pues tienen que invertir por lo menos $500,000 de euros. Y bueno, inclusive pues, se habla de que $1,000,000 puede permitir tener como un estatus especial. Pero bueno, siendo $500,000 en ese inmueble, perdónenme, más eso hay que irlo, digamos, focalizando con el resto de los inmuebles, el lugar donde vive, el chalet, ¿no? de lujo que tiene, todos los espacios donde se ha estado moviendo en los últimos meses. Creo que nos lleva a una reflexión que hay una pues, enorme cantidad de recursos invertidos en España, lo cual les permitió darle ese espacio, ¿no? Estamos hablando de, digamos, un local comercial, porque es un local comercial, que pues, vendría costando pues, más de 10 millones de pesos, más lo que se ha invertido, más todo el resto de cuentas, el resto del chalet, el resto del pago y del consumo que está realizando de manera cotidiana en España. De hecho, hay un tema central, más allá del caso de Peña Nieto y más allá del chalet y del centro convertido en habitación, digo, el centro comercial convertido en casa habitación de lujo, es que durante los últimos años hay un boom inmobiliario en Europa, en España particularmente en Madrid, Barcelona, de adquisiciones por parte de personas de la clase política mexicana, de la clase política venezolana. Entonces, yo creo que eso es algo en lo que hay que estar reflexionando. El que esta persona tenga esa capacidad y también para ponerlo a su nombre, porque además no estamos hablando de un crédito hipotecario, estamos hablando de un pago al contado, y que tenga esta capacidad de revisión. Yo había dejado una investigación armada respecto a
a flujos financieros importantes vinculados con este personaje. Y bueno, creo que lo más relevante es que hubiera, como alguna vez lo planteé, pues una comisión de la verdad para efecto de que se supiera pues qué sucedió en los grandes temas nacionales, ¿no? Finalmente hay una buena parte de estas circunstancias, estas conductas que están prescritas, pero sí habría que reflexionar respecto al desarrollo, a la construcción de vivienda durante el gobierno de Vicente Fox o al uso de los remanentes petroleros en la época de Vicente Fox. Habría que investigar todo, a ver, la operación de García Luna económica, financiera con israelitas o todos los temas de juegos y sorteos durante la administración de Calderón, incluso la adquisición de material de guerra. Habría que hacer porque finalmente Calderón lo que hizo fue generar un enfrentamiento que se ha mantenido hasta este momento. Y claro, pues tendremos que revisar, tendrá que revisar, no sé, pienso en la Operación Zafiro. Habría que también escribir toda la historia completa de Cedesol, Sedatu, la venta de terrenos nacionales, el regalo de las procuradurías agrarias de tierra a particulares bajo la aquiescencia de Enrique Peña Nieto. Entonces, creo que todo esta Comisión de la Verdad nos ayudaría a poder entender qué es lo que ha sucedido y cómo mejorar nuestros sistemas de combate a la corrupción. Como se planteó en el evento con el senador Menchaca, con el licenciado Menchaca, candidato Menchaca, el punto está en mejorar los sistemas, utilizar las unidades de inteligencia patrimonial, económica a nivel local, el fortalecer el diseño de las fiscalías para que pueda haber una reacción inmediata en buscar a los beneficiarios finales de los actos de corrupción, a las personas políticamente expuestas, entre otros casos. Entonces yo creo que hay que mantener esa línea y bueno, que podamos seguir adelante en esta lucha constante que tiene el Estado mexicano y la sociedad mexicana para combatir la corrupción y sobre todo combatir la impunidad. Doctor, a ver, pues ahí está la declaración completa de Santiago Nieto. Dice, dejé armada una investigación sobre los flujos de capitales que llevan a esta persona. Estábamos hablando de Peña Nieto. No tengo nada que esconder, ni nada que armar o construir. No. Eso de la investigación, usted lo escuchó hace más de un mes, casi un mes y medio aquí en Sin Censura. Y hace más de un mes, el 7 de junio, fui a la mañanera y le pregunté al presidente sobre esto. De ahí surge lo de la comparecencia de Pablo Gómez. A ver, ¿qué parte no entienden corresponsales como Dalila Escobar de la revista Proceso, que se inventa que lo hicieron desde el gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, el golpe a Peña Nieto, para que se salga, para que saque las manos del Estado de México y permita a Morena ganar? Háganme ustedes el favor. Tienes lo del 7 de junio, Ceci. Perdón por esto, pero hace una semana entrevisté a Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y me hablaba, no sé si en confidencia pero en la conversación sale que él dejó encaminada, armada, una investigación de los flujos, los capitales que llevaban a Peña Nieto. Claro, se lo voy a preguntar, porque usted ha dicho que no hay un pacto de impunidad, pero sí hay un pacto con el pueblo de ir contra la corrupción. En tiempos de que se habla de Peña Nieto, de una visa dorada en España, su vida de millonario, la desaparición, válgame Dios, del archivo de la Casa Blanca, como lo consigna La Jornada. ¿Hay o no hay una investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los dineros que llevan a Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, hoy con Pablo Gómez al frente? Yo no tengo información sobre eso. Puede ser que tenga los datos o en el tiempo que estuvo Santiago Nieto haya hecho una investigación. No
¿Usted no tenía conocimiento? No la conocí, pero es muy sencillo. Es cosa de pedirle a Pablo Gómez que nos diga si existe esa investigación. ¿Y en dónde está y a dónde va? Sí, que nos informe. Le agradezco, presidente. Sí, y hacemos ese compromiso. Le agradezco. Muy bien. Bueno, eso pasó el 7 de junio. El 6 de julio, el pasado miércoles, después de estar yendo a la mañanera, el tercer día que voy sin que el presidente me diera la palabra, ese día le vuelvo a insistir al presidente porque ustedes escucharon, hacemos ese compromiso. O sea, no hay nada detrás, no hay historia detrás. Dicen por ahí mis odiadores, es que Vicente lo que buscaba era alertar a Peña Nieto para que se salve. Por favor, hombre. El presidente hizo el compromiso y yo el 6 de julio le fui a plantear esto. Gracias, presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Si me permiten los compañeros y si me permite usted, me gustaría hacerle dos planteamientos hoy y un recordatorio o mención de algo que mañana se cumpliría un mes, usted me prometió aquí. El 7 de junio pasado, yo le vine a exponer que en una entrevista que me concedió Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, me había señalado que había dejado armada una investigación sobre los flujos de capitales que llevaban a Peña Nieto. Y en el marco de aquella visa dorada en España y su vida de millonario, yo le preguntaba a usted si sabía de esa investigación y me dijo que no. Y me dijo, palabras más, palabras menos, pero muy fácil. Vamos a pedirle a Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos lo aclare. Mañana se cumple un mes y yo le pregunto, presidente, ¿qué pasa en la Unidad de Inteligencia Financiera? Porque a menos que usted me diga que ya le dieron un reporte, pues a nosotros no se nos ha dicho qué pasó y nosotros somos los que pedimos esa información. ¿Ya le informó Pablo Gómez si hay o no hay una investigación sobre Peña Nieto desde la Unidad de Inteligencia Financiera? No, pero vamos a resolverlo. Que venga Pablo mañana. Le agradezco, presidente. Para que no pase del mes. Yo sé que usted tiene un compromiso con la transparencia, pero nada más preguntar, porque pareciera que o algunos no escucharon el mensaje o no quieren entender el mensaje. No, todos escuchan. Lo que pasa es que hay bastante trabajo y hay que estar recordando, empujando para que las cosas caminen. En Palacio las cosas caminan despacio. Ya tiene nota el Reforma. Y disculpe. Bueno, pues ahí está lo que me dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles. Y me dicen, es que le estás echando mucha crema a tus tacos. No, estoy dándole contexto, mi querido Toño, porque lo que hoy hizo Dalila Escobar es una aberración periodística. Insinuar lo que dicen. Bueno, tan fácil que es revisar los videos. Santiago Nieto nos da una entrevista, nos da una declaración, creí yo que de 8 columnas. En efecto, estábamos correctos en nuestro olfato periodístico, Toño, porque sí es de 8 columnas. Vamos con el presidente hace el compromiso, casi un mes después Pablo Gómez no había cumplido. Lo que informó Pablo Gómez el jueves pasado, a un mes de que se lo habíamos planteado al presidente, pues ya todo el mundo lo conoce, que sí se está investigando a Peña Nieto y que la carpeta de investigación ya está en la Fiscalía General de la República. Por eso digo, ¿es mala leche o es
mal periodismo el que hacen en la revista Proceso con su corresponsal, con mucho respeto lo digo, Toño, o hay mala intención. No sé, porque tú tienes precisamente opinión sobre esto que ocurrió, pero para cerrar nada más lo que hoy le dijo al presidente, a Dalila Escobar, sobre esto que le plantea. Vamos a rescatarlo y después escucho tu opinión, Toño. Los temas que han causado ruido, pues es justo el hecho que ya se tenía información de lo de Peña desde Santiago Nieto y ahora, como lo que menciona que vienen las elecciones hacia el Estado de México, pues están mencionando voces priistas que los quieren acorralar para evitar que ellos puedan tener una alianza incluso con el PAN y poder ganar el Estado de México, que es una bastión importante, incluso con miras hacia 2024. Peña Nieto se ha dicho que está operando políticamente y electoralmente desde España. ¿Qué es lo que puede decir el gobierno federal en torno a esta intervención o no? Porque eso es mentira, eso no es cierto. Eso periodísticamente hablando, para no seguir mencionando de que se dedican a calumniar, es de manera amable una volada. Lo mencionan los priistas. Claro, no, y los medios. Panistas. No, panistas y todos. Sí. Pero no claro. Pero es, para decirlo amablemente, una volada. Y para no decir que es una calumnia como muchas otras. Entonces no tiene que ver absolutamente nada. Es así como se dieron las cosas. Un compañero Serrano me dice, ya me habían hecho. Sí, desde antes. Sí, preguntas sobre esto. Y no tenemos nada que ocultar. Entonces, por eso le dije, vamos a que venga Pablo aquí, informe. Pero no es una especie, bueno, que responde ante el hecho de que dicen que es una especie de castigo por querer intervenir en temas electorales o amagos para que vean cómo les va. Es lo que ellos dicen. No, nosotros no somos perversos. Nosotros no actuamos de mala fe. Pues mi querido Toño, mi querido Toño, espero que ya de una vez por todas quede claro, y yo pues desde aquí para escuchar tu opinión solamente digo, qué chingón tener un presidente comprometido con la transparencia. Y para aquellos cabrones y cabronas que dicen que la mañanera es un circo, que la mañanera es un teatro para hacer quedar bien al presidente, pues creo que les caería bien darse la vueltecita por la mañanera. Ahí creo que muchos hemos encontrado la posibilidad de precisamente tocar estos temas directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y solamente para escuchar tu opinión, vaya periodicazo en el hocico para el senador Emilio Álvarez y Casa, que hace 4 días escribió: López Obrador reacciona ante la versión de que Peña Nieto estaría operando desde España los amarres para la elección en el Estado de México y que el PRI retenga la gubernatura, la joya de la corona hacia el 2024. Le quieren dar calambres a Peña, por eso sembraron preguntas en la mañanera y obediente Pablo Gómez fue a responder hoy que si hay una carpeta de investigación. Veremos si es cierto que quieren romper el pacto de impunidad con Peña Nieto o solo maniatarlo para que las corcholatas morenas, quien sea, gane la elección. Don Emilio, úntese vitacilina y, poniéndolo en términos amables, no sea pendejo. Mi querido Toño, disculpa que haya hecho todo este contexto para
tumbarles el teatrito, el circo, a todos nuestros odiadores y a todos los medios de comunicación chayoteros, mi querido Toño. Y Álvarez y Casa, después de untarte la vitacilina en el trasero, lávate las manos y demuéstranos que esas preguntas fueron sembradas, porque de eso se trata, Vicente, en estos momentos, la política y el periodismo en México, de puras habladas, de puras especulaciones, sin ningún tipo de rigor periodístico, y nos llaman a nosotros en Sin Censura los charlatanes e improvisados. A mí me da mucho coraje, y con el chisguete de voz que me queda, los voy a mandar a chingar a su madre. Le ofrezco disculpas a usted que nos ve y que nos escucha. Yo no digo groserías generalmente, pero, y sé que hay chiquillos por ahí, pero aquí en Sin Censura hablamos sin censura. Y estoy muy enojado, muy indignado por el actuar precisamente de los medios de comunicación tradicionales. Tú decías, qué chingón tener a un presidente que exhibe este tipo de cosas. Yo lo que digo, Vicente, es, qué chingón tener a un pueblo de México que ya no se deja que le den a tole con el dedo, que ya no le crea a estos cabrones políticos o disque periodistas que están en las élites y que les dicen, no, es que esto es lo que ocurre, es el gran comentario de fulanito de tal, es la especulación, y ya no se lo creen. La gente ni siquiera nos cree a nosotros que saben, somos periodistas libres e independientes. Me parece verdaderamente lamentable la forma en la que se plantean este tipo de situaciones. No me sorprende de Proceso, a quien medio al que yo le llamo ya remedo, ya no es Proceso, es remedo, un remedo de lo que fue un baluarte del periodismo, un proceso empanizado del que han salido huyendo muchísimos verdaderos periodistas y al que han entrado muchísimos cuestionables, precisamente como Dalila Escobar. Una Dalila Escobar que ha sido muy controvertida en las conferencias de prensa mañanera. No sorprende que se haga este tipo de planteamientos desde la voz y el lugar de Dalila Escobar vamos, representante de Proceso. Pero yo quiero decirte a ti, Vicente, que no solamente es Dalila Escobar. Son varios personajes en los medios de comunicación tradicionales que sin ningún tipo de rigor periodístico, sin ningún tipo de indicios, de pruebas, hacen este tipo de especulaciones. Es verdaderamente ridículo. Fíjate, cuando yo estudié periodismo hace muchísimos años en la Carlos Septién, y ese que sueno a taravilla, en la clase tuvimos como varias clases, varios semestres de columna. En una de mis clases de columna la impartía una gran periodista investigadora, que no voy a dar su nombre porque es medio tímida, y no, sé que no le gustaría que diera su nombre, pero nos planteaba siempre eso. Una columna, en efecto, expresa la opinión de un experto, pero es una opinión que tiene que basarse en datos duros, como nos plantea una y otra vez Ricardo Sevilla. Una opinión que se pueda sustentar. Sí, se puede lanzar una tesis sin que caiga en la especulación, una tesis que el columnista de alguna u otra forma pueda demostrar, pero no se puede hacer habladas porque sí, no se puede hacer una especulación porque sí, y no en muchos países hacen este tipo de cosas como ocurre en México. ¿Por qué te lo menciono? Porque tenemos encumbrados a muchos periodistas que, la verdad, están rayando en lo peor con tal de hacer este tipo de especulaciones y minimizarnos siempre a nosotros. Imagínate, yo creo, y perdone público consentidor que nos ve y que nos escucha, al insistir con esta arrogancia, creo que nosotros sí hemos cumplido con el rigor periodístico. Le hemos presentado aquí la investigación, hemos insistido ante las autoridades, le hemos presentado solamente pruebas, datos, hechos, además de nuestras opiniones, pero las estamos estableciendo con datos, con hechos, con, pruebas, no con otra cosa. Me llama la atención porque en Sin embargo MX, ni en el periódico El País, el gran periodista Jorge Cepeda Patterson hace una especulación muy al estilo de Dalila Escobar. Si me permites, pues me gustaría leer esta columna que publica Jorge Cepeda Patterson, ¿Quién? Vicente. Jorge Cepeda Patterson, el hombre al que yo he reconocido una y otra vez, hasta incluso uso un par de frases de él. Carambas. Esa sí me sorprendió, Toño. A mí también me sorprendió muchísimo. Y pues ahí te va, ¿qué te parece? Dice, la difusión este jueves de la existencia de una carpeta de investigación, escribe Jorge Cepeda Patterson, sobre el expresidente Enrique Peña Nieto por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, sacudió la conversación pública y con toda razón. Las implicaciones en última instancia podrían derivar en delitos vinculados a lavado de dinero, fraude fiscal y asociación delictuosa, ¿o no? Las autoridades simplemente están pidiendo explicaciones sobre movimientos sospechosos. También cabe la posibilidad de que la UIF
y la Fiscalía se den por satisfechas con las respuestas de los involucrados. En esencia, debería tratarse de un tema estrictamente fiscal y jurídico, apenas en estado embrionario, y los tiempos y las formas tendrían que haber sido gestionados por la Fiscalía responsable de definir si, en efecto, hay delito que perseguir. Aun cuando Andrés Manuel López Obrador se lavó las manos afirmando que él no intervenía y era un asunto de las autoridades competentes, no podemos ser ingenuos. Escuchen esto, ¿eh? Presentarlo en el espacio del presidente, en la propia mañanera y por un funcionario de su administración, fue una decisión deliberada para convertir el asunto en un golpe mediático. Perdón, quiero hacer un paréntesis para comentarlo contigo, Vicente. ¿Dónde está el indicio, la prueba de este comentario? ¿Cómo es que Jorge Cepeda Patterson puede sostener esta situación? ¿Cómo es que Jorge Cepeda Patterson puede decir que este es un golpe mediático establecido? El que tú hayas ido a la conferencia de prensa mañanera a hacer el planteamiento, te lo pregunto de volada. Pues me parece triste de una pluma a la que respetaba. Me parece triste que entre en este nado sincronizado que escribe presentarlo en el espacio del presidente en la propia mañanera y por un funcionario de su administración fue una decisión deliberada para convertir el asunto en un golpe mediático. Mire, don Jorge Cepeda Patterson, yo sé que Álvaro Delgado ha ido a la mañanera, creo que Alejandro Páez Varela no, pero a usted tampoco lo he visto, Jorge Cepeda Patterson, por la mañanera. Y lamento que un gran columnista, escritor como usted, se preste a estas tonterías. No fue una decisión deliberada para convertir el asunto en un golpe mediático. Fue un proceso de transparencia, de compromiso con la prensa libre del presidente Andrés Manuel López Obrador, que bien pudo haberme dicho, ¿sabes qué? Nótese mi sarcasmo. ¿Sabes qué, compañero Serrano? De eso no podemos hablar. O pudo haber dicho, mira, no te aceleres, anda muy ocupado Pablo Gómez, y le da largas. Pero el presidente dijo, mañana, porque ya habíamos esperado más de un mes por la respuesta. Si nosotros, por preguntar libremente, como lo ha hecho Álvaro Delgado, y menciono a Álvaro Delgado porque es el jefe de las investigaciones en Sin embargo MX, si por preguntar libremente e insistir abonamos a un golpe mediático, y si usted dice que fue una decisión deliberada para convertir el asunto en un golpe mediático, no sé, mi querido Toño, me parece grosero y me estoy viendo elegante por parte de Jorge Cepeda Patterson. ¿Dónde está el periodístico? ¿Por qué no puede demostrar que en efecto se trata de un golpe mediático? Déjame continúo con la nota y seguimos. Mire, ya se va a acabar esto, lo vamos a hacer rápido porque tenemos que reenlazarnos. Es una nota cortita, a veces hasta para las columnas en eso, pues nada más escriben una que otra cosa y ya para que quede, ¿no? Dice, ¿por qué es un golpe mediático? Como tantas otras cosas que mueve López Obrador, el affair Peña Nieto admite varias lecturas, no necesariamente excluyentes, dice Cepeda Patterson. Empecemos por la más generosa. Al margen de las consecuencias procesales, vaya o no a tener un final feliz para efectos del saneamiento de la vida pública o todo lo contrario, de entrada, no podemos ignorar que se trata de un hecho que sienta un precedente histórico. En México existía la ley no escrita de respetar la figura de los expresidentes. Ernesto Zedillo fue quien más se acercó a romperla al meter a la cárcel a Raúl Salinas, hermano del exmandatario, pero nunca había pasado de ahí. Era un fuero que de alguna manera también protegía al presidente en funciones, consciente de que era el más interesado en acatarlo para no quedar expuesto él mismo. Insisto, al margen de lo que pase, habría que asumir la caída de este muro. ¿Por qué lo hizo AMLO? ¿Por qué ahora? Esperar 4 años para anunciar una investigación sobre presuntos hechos de los cuales los mexicanos fuimos espectadores durante todo un sexenio no parece lógico. Mucho menos si consideramos que hace un año tuvimos una consulta popular con un saldo abrumadoramente favorable para hacerlo. Mucha gente
Habla de una especie de pacto entre AMLO y EPN, Enrique Peña Nieto, según el cual el priista favoreció la elección del tabasqueño, o por lo menos no se opuso a ella, a cambio de una futura inmunidad. Si eso existe, en realidad solo ellos dos lo sabrían a ciencia cierta. Me inclino a pensar que ni siquiera era necesario un pacto. Peña Nieto tenía las encuestas suficientes para conocer la inminencia del triunfo del opositor y la inutilidad de cualquier ilegalidad o rudeza innecesaria para impedirlo. Y por su parte, López Obrador en varias ocasiones expresó sentirse agradecido por la actitud respetuosa de su antecesor, claramente contrastante con el intervencionismo de Vicente Fox y Felipe Calderón durante sus dos campañas anteriores. Pero más que un pacto, AMLO operaba con la actitud de que esa consideración a Peña Nieto duraría en tanto no sucedieran dos cosas. Una, evidencia puntual penal que exigiese su intervención y lo liberara de esa especie de código de cortesía al que se sentía obligado. Y si hubiese habido un pacto, nunca se habría detenido Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, ni negociando con él un esquema de testigo protegido a cambio de datos para incriminar a sus superiores. Y dos, un desgaste de imagen y o la necesidad de ganar una batalla política clave. Peña Nieto representaba el recurso úsese en caso de emergencia. Escuchen esto, Peña Nieto representaba el recurso úsese en caso de emergencia, que bien podría no haberse utilizado en todo el sexenio. Me parece que esta es la verdadera razón. Lo de Lozoya nunca caminó, e incluso los 26 millones de pesos de los que se habla en el caso de Peña Nieto palidecen frente a las cifras por las que están presos varios exgobernadores. No es el peso exhibido de los crímenes del expresidente lo que obliga a intervenir, sino la necesidad política. Toda acción política de esta magnitud tiene impactos en varios escenarios, pero aquí habría que resaltar dos: la arena de la opinión pública, es decir, el coro, y las consecuencias entre los verdaderos protagonistas. Por lo que toca a lo primero, con el golpe mediático a Peña Nieto, el presidente López Obrador ya ganó. Ayuda a restablecer la imagen del líder con una medida muy popular en momentos en que la inflación, la crisis económica y los escándalos de inseguridad barruntan las amenazas a los altísimos niveles de aprobación del presidente. Siempre hay un riesgo de que el resultado sea anticlimático y las eventuales acusaciones no prosperen, pero parte de la espuma creada habrá de persistir. La segunda consecuencia es aún más importante y es quizá que lo conduce a adelantar un recurso político que habría sido más útil en las proximidades de la elección de 2024. Morena considera indispensable ganar los próximos comicios del Estado de México. No solo es la entidad más poblada del país, se trata también de la última confrontación antes de la madre de todas las batallas. No ganar en el Estado de México sembraría enormes dudas sobre la inexorabilidad del triunfo del obradorismo en las presidenciales unos meses más tarde. Y el principal riesgo es la fuerza que mantiene el grupo político priista local, cuyo poder en la sombra sigue siendo Enrique Peña Nieto. Hay evidencias de reuniones que se habrían sostenido en Madrid, lugar de residencia del expresidente, para preparar la estrategia electoral por parte de los priistas. Eso habría eliminado cualquier código de cortesía y exigido una respuesta lógica desde Palacio Nacional. Un mensaje a Peña Nieto de que su intervencionismo, es decir, la violación de su neutralidad, tendría consecuencias. Ya termina con este párrafo. Le ofrezco disculpas. Lo que sigue puede caminar en tres intensidades. Una, bastaría la mera advertencia, lo cual podría derivar en un procesamiento generoso de las pruebas que habrá de desahogar Enrique Peña Nieto. Dos, opción intermedia, que consistiría en mantener la investigación en permanente proceso y con impactos mediáticos cada que la agenda pública lo exija. Tres, acelerar la averiguación y llevarla a sus últimas consecuencias para dar un golpe de gracia al priismo y cosechar la legitimidad política que otorga la aprehensión histórica de un expresidente. Lamentablemente, me temo que sucederá la segunda. Usted, pues yo, si me pregunta Cepeda Patterson, no conozco el futuro, especialmente si no tengo datos, si no tengo pruebas, si no existe rigor periodístico. No conozco el futuro, querido Vicente Serrano, no sé, ¿no? Y te lo digo así. Si mi abuelita tuviera ruedas, pues yo sería bicicleta. Pues me suena a... ¿No será que el presidente le mandó sus condolencias a los familiares de Luis Echeverría Álvarez porque el presidente es la continuación de esa visión de Luis Echeverría? No, es que está cabrón con estas plumas que cada vez se exhiben más y solitas. De hecho, hoy el presidente tuvo que aclarar
O sea, ¿qué más tiene que decir el presidente? Tuve que salir a dar el pésame por lo de Luis Echeverría, por institucionalidad. Soy el presidente. Pues obviamente que es el presidente. Y tuvo que salir a escribir el presidente este fin de semana este tuit que tanto le han criticado. Es el colmo. Ningún chile les embona. En nombre del gobierno de México envío un respetuoso pésame a los familiares y amigos del licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente de México durante el sexenio de 1970 a 1976. Yo he dicho aquí que se queme en el infierno Luis Echeverría, pero entiendo y respeto al presidente, porque es eso, presidente. Pero de ahí a sacar de que el presidente es algo así como murió Luis Echeverría, pero ahora tenemos a López Obrador. Es de la misma calaña, con todo el respeto y con toda la responsabilidad, lo digo, a esta columna que acabas de leernos de Jorge Cepeda Patterson, Toño. Y fíjate cómo actúan precisamente todos con la misma idea en cuanto a lo de Echeverría y todos con la misma idea en cuanto a la elección del Estado de México. Oye, lo plantea Dalila Escobar en la conferencia de prensa mañanera, también lo plantea Cepeda Patterson en su columna y seguramente lo están planteando los principales detentores de los programas matutinos en estos momentos. Seguramente Aisidro también está diciendo, no, es que ya se acerca la elección en el Estado de México y usaron ahí a Vicente Serrano, al compañero Serrano para esto. Yo quiero insistir en esto, les quiero exigir a esos periodistas que por favor sean buenos compañeros, no con nosotros, con la verdad, con la justicia y presenten pruebas de que nosotros recibimos publicidad oficial, porque nosotros no recibimos publicidad oficial, no somos financiados de ninguna manera por algún político como si es financiado Latinus, y no pertenecemos a un corporativo de empresas. Si Vicente está ahí solo en Washington DC es porque no nos alcanza para que podamos hacer una cobertura más larga y con más compañeros, así de sencillo. A veces no nos alcanza ni para pagar la luz, pero ¿sabe qué? Estoy muy, muy feliz de enfrentar a este tipo y sé que Vicente también, este tipo de escollos para las transmisiones, porque considero, por mucho que nos acusen, la historia nos absolverá a Vicente. Bueno, para que vean que ya me estoy preparando, vean nada más, en este cuarto 5 estrellas, ahí está mi tripié. Y es lo único que me voy a llevar, mi querido Toño. El tripié al sol, que es la mejor luz que podemos tener para transmitir, dependiendo obviamente de la posición del sol. Y pues nos vemos al rato. Nos vemos al rato, Vicente. Vamos a echarle muchas ganas. A las afueras de la Casa Blanca, y ojalá que mucha gente llegue. Ya me están mandando mensajes, ¿por qué no vino Toñito? Qué malo eres. No, Toño está enfermillo, y enfermillo, más enfermillo está en nuestro bolsillo. Un verso sin esfuerzo, mi querido Toño. Pues le mando un abrazo a toda la gente y nos vemos en un ratito, ¿no? Así es, ¿no? Nos vemos en cuestión de minutos en lo que se traslada Vicente, en lo que terminamos de cortar los clips. Aquí regresamos con usted. Qué gusto siempre compartir micrófonos contigo, Vicente. Me encantaría estar ahí en Washington, D.C., pero ni modo. Sí, salúdanos a los compañeros, pero especialmente esa linda gente que nos va a ver y escuchar, que está luchando también por la verdad con justicia y que no nos cree ni a nosotros, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Pero eso sí, Vicente, ni tú ni yo vamos a hacer especulaciones aquí en Sin Censura. Eso se los dejamos claro. Eso déjenselo a los Jorge Cepeda Patterson. Oye, especulo que se sacaron del corazón, del alma podrida, que a nosotros nos paga, nos chayotea Gerardo Fernández Noroña. Ah, sí, esos son otros. Esos son otros, mano. Perdón, porque la risita es la que calienta. Dicen, quiero que me digas, te reto a que informes quién es mi jefe, a quién me dicen los que nos atacan, ¿no?
¿Quién nos está financiando para golpearte, para dividir al movimiento? Te pido que si no puedes comprobarlo, cierres tus canales. ¿Habría manera que me comprueben que de Gerardo Fernández Noroña recibo 1 centavo? ¿Habrá manera que me comprueben que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, me paga 1 centavo? ¿Habrá manera que me comprueben que Morena me paga 1 centavo, que el PRI, que el PAN, que el PRD, que el Movimiento Ciudadano, que el Verde, que el que me pongan? ¿Habrá manera que comprueben que me paga 1 centavo alguien más allá de los patrocinadores que ustedes conocen? Lindas Sport Shoes, Dolly y sus servicios de cable e internet, las abogadas, la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, Tecnicentro Automotriz, los pequeños empresarios del área de Chicago que nos hacen el favor de pagar publicidad aquí en Sin Censura. ¿Habrá manera que me puedan comprobar que después de los donativos, las aportaciones, los superchats que nos ofrece, que nos da la gente, la audiencia de Sin Censura, hay más dinero que entra a nuestras arcas? ¿Habrá manera de que nos comprueben que más allá de lo que nos paga YouTube por visualizaciones, recibimos más dinero? Si pueden, cierro los canales. Con eso les digo todo. Mi querido Toño, ya me voy porque este hotel ya necesito dejarlo y tengo que correr a la Casa Blanca, que queda aproximadamente a 15 minutos caminando, así que te veo al ratito. Eso es todo, querido Vicente Serrano, tú no te preocupes. Yo ni conejo como, fíjate, ¿no? Cuando me dicen, oye, vamos a la Marquesa a comer, yo no me hace daño, la verdad, ¿no? Pero yo solo quiero insistir con eso, cuando se quiten la máscara, cuando hablen con su nombre y apellido, cuando no sean cobardes, pues en ese momento hablamos, y mientras tanto, pues no me queda más que expresarte todo mi apoyo, mi solidaridad, mi cariño, y nos vemos en un ratito. Aquí despedimos los dos, nos vemos en un rato. Creo que es sano decir que regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.